Buen día a todos, bienvenidos al webinar Interruptores de Media y Alta Tensión, Conceptos y Pruebas en Campos, parte 1. Les saluda Karen Becerril. Yo soy la coordinadora para este webinar y soy la especialista de marketing para Latinoamérica. Nuestros moderadores de hoy son Ariel Toribio y Washington Cabrera. Ariel Toribio es nuestro gerente regional para Latinoamérica y Washington Cabrera es nuestro gerente regional para México. Ahora le cedo la palabra a Washington. Adelante, Washington. Gracias, Karen. Buenos días. Nuestro moderador presentador del día de hoy es Daniel Carreño. Actualmente se desempeña como ingeniero de aplicaciones en Megger, especializado en pruebas a interruptores de alta tensión, baterías y transformadores. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México con el título de ingeniero en mecatrónica. Ha trabajado con fabricantes de transformadores de potencia tanto en México como en Estados Unidos. Actualmente es miembro de la IEEE y participa activamente en desarrollo de aplicaciones para pruebas en equipos de subestaciones. Buenos días, Daniel. Adelante. Buenos días. Buenos días a todos, ¿sí? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel. ¿Cómo estás tú? Sí, aquí contento de compartir otra nueva sesión de Megger en webinars que tenemos. Antes de darte la palabra, quería intervenir en que a todos los audientes y participantes que nos están acompañando en el día de hoy, les estoy mostrando en este slide el área donde pueden poner sus preguntas, comentarios, observaciones que tengan al respecto. Por favor, hagan las preguntas en todo lo largo de esta sesión, que la idea es que a lo largo y el tiempo permitido vamos a estarla contestando de manera aleatoria, porque obviamente no podemos contestar todas. Como ven en el segundo punto, esta sesión está siendo grabada, o sea que alguno que no quiera o no tenga la disponibilidad en terminar la participación, eso puede contactar a su representante local y esta sesión se le puede mandar el link para que tengan acceso y ver la sesión grabada. Les quería comentar en adición de que en lo largo de esta sesión habrán algunas encuestas rápidas, quiero decir, del tema en que está discutiendo, y al finalizar el webinar se va a hacer otra encuesta que por favor le agradecemos para seguir manteniendo y mejorando estas sesiones, recibir su colaboración por favor, y así poder entonces con esta manera, con esta encuesta contestada, se les suministra el respectivo certificado de participación al mismo. Entonces, por favor, aprovechemos esta sesión que tenemos, que Daniel tiene para compartirnos, y muchas gracias por compartir y participar esta mañana. Sin nada más que agregar, adelante Daniel, y toda la sesión es suya. Gracias, Ariel, y pues nuevamente buenos días a todos. Agradecemos mucho, nos acompañan, esperamos que la sesión de hoy les sea de utilidad. Y pues como vieron en el título, esta es la primera parte de una serie de webinars que quisimos empezar acerca de interruptores. Es un tema muy interesante, muy amplio, y esa es la razón por la que decidimos hacer esto. No un solo webinar, sino una serie dedicada totalmente a interruptores. Entonces, como pueden ver en la agenda de hoy, vamos a tratar los temas introductorios. Vamos a platicar de los tipos de interruptores que podemos tener, la clasificación de los mismos, los componentes más importantes de los interruptores que por supuesto tenemos que conocer cuando queremos hacer las pruebas, y finalmente vamos a platicar de las pruebas iniciales, esas pruebas que si bien son básicas, son primordiales y son la base del análisis del desempeño de un interruptor, ¿de acuerdo? Entonces quisiera empezar con la pregunta primordial, responder justamente esa cuestión básica de por qué debo de probar un interruptor o los interruptores en mi sistema eléctrico. Como pueden ver en la lámina, los interruptores son elementos que están instalados a lo largo de todo el sistema eléctrico, ¿cierto? Bien desde generación, pasando por transmisión, distribución e incluso hasta el consumo. Por supuesto, los niveles de tensión van cambiando en cada una de las fases, pero como repito, un interruptor está instalado a lo largo de todo
todo el sistema eléctrico. Entonces, estos dispositivos son uno de los componentes más importantes del sistema eléctrico. Como pueden ver, les repito, están instalados a lo largo de toda la línea de transmisión, y son dispositivos que están instalados justamente para proteger otros elementos del sistema que pueden ser o más costosos o muy importantes para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico. Normalmente las operaciones de un interruptor, la mayoría de las operaciones se realizan en condiciones normales de carga. Sin embargo, un interruptor debe de ser capaz también de interrumpir un flujo de corriente en condiciones de falla. Y todos sabemos que los niveles de corriente en una falla, por supuesto, son mucho mayores a las condiciones cuando el sistema está en condiciones normales. Entonces, los interruptores, repito, son elementos de protección muy importantes, y la confiabilidad del sistema eléctrico depende de su buen funcionamiento. Entonces, de ahí surge la importancia de realizar pruebas y de que nosotros, como responsables de esa confiabilidad del sistema eléctrico, nos aseguremos que el interruptor esté en condiciones óptimas de operación. Y por supuesto, los interruptores son elementos que fallan, ¿cierto? Están expuestos a estrés durante la vida útil de los mismos, y como pueden ver en la lámina, la mayoría de las fallas en los interruptores tienen origen mecánico. En esta encuesta de Tigre de los años 81 y 85, pueden ver que el 70% de las fallas provienen del mecanismo de operación del interruptor. Los interruptores mismos, el sistema de contactos principales, contaban como el 14% como el origen de las fallas, el aislamiento 6%, y la estructura, el tanque que envuelve a los contactos 5%, y todas las otras fallas combinadas 5%. Entonces, es evidente que la parte mecánica del interruptor es muy importante y que debemos de prestarle mucha atención, ¿cierto? Entonces, quédense con esta idea. Más tarde, cuando hablemos de las pruebas, vamos a platicar más a detalle de por qué la parte mecánica es muy importante cuando estamos haciendo pruebas de interruptores, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que contestamos esa pregunta, repito, hay que conocer el interruptor que vamos a probar. Entonces, vamos a empezar con la clasificación. La primera es una distinción muy importante que quiero hacer, puesto que podemos clasificar los interruptores en dos grupos. Interruptores de baja tensión, con tensiones nominales de 1000 voltios o menores, en donde estos interruptores no cuentan con un dispositivo externo de control que les mande esas señales de apertura y de cierre. Normalmente esos mecanismos de operación están integrados en el propio interruptor. Pueden ser térmicos, magnéticos e incluso electrónicos, pero repito, son sistemas que están integrados en el interruptor, a diferencia de los interruptores de media y alta tensión, donde sí existen o donde sí tenemos ese elemento externo de control, que es justamente el que le da las señales al interruptor, al mecanismo del interruptor, de realizar las operaciones de apertura y de cierre. Y justamente esa es la razón por la que las pruebas se realizan de manera muy distinta. En los interruptores de baja tensión, las pruebas se realizan a niveles reales de corriente y se realizan con instrumentos que llamamos de inyección primaria, justamente porque, repito, las pruebas se realizan a niveles reales de corriente. Eso es algo que, por supuesto, no se puede lograr en los interruptores de media y alta tensión. Los niveles de interrupción de corriente son muy altos como para tener un dispositivo de prueba que pueda alcanzarlos. Entonces, las pruebas se realizan utilizando instrumentos que normalmente llamamos analizadores o analizador de interruptores, y las pruebas se realizan a niveles muy bajos, tanto de tensión como de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una diferencia importante, y esta presentación, esta serie de webinars se
centra en el segundo grupo, interruptores de media y alta tensión. Entonces, la segunda clasificación se refiere a la construcción de mi interruptor. Puedo tener interruptores de tanque muerto y de tanque vivo. ¿De acuerdo? Como pueden ver en la lámina, en ambos tipos de construcciones, el medio aislante puede ser igual en algunos casos. Puedo tener interruptores de vacío, de aceite, ya sea de volumen de aceite o de volumen mínimo de aceite, en SF6. Y en interruptores de tanque muerto puedo tener interruptores de generador, de instalaciones GIS, por ejemplo, o híbridos. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de esas dos clasificaciones? En el interruptor de tanque vivo, como pueden ver en la lámina, el tanque, la cuba, lo que alberga los contactos principales, presenta tensión de línea, a diferencia de los interruptores de tanque muerto, donde todo debajo del tanque del interruptor está aterrizado, tanto el tanque del interruptor, la estructura, la carcasa de los TCs, todo está a potencial cero, está aterrizado. Por supuesto, como vieron en la imagen, los interruptores de tanque vivo requieren de menor cantidad de aislante. El tanque es más pequeño que los interruptores de tanque muerto. Y otra diferencia muy importante es que los TCs están incluidos en los interruptores de tanque muerto. Si regresamos un poco a la lámina anterior, los TCs están incluidos en la misma estructura en el caso de los interruptores de tanque muerto, a diferencia de los interruptores de tanque vivo, donde los TCs tienen que ser un dispositivo externo. Otro factor muy importante a considerar es la cantidad de interrupciones por fase que tiene mi interruptor, ¿cierto? El número de interrupciones, también muy comúnmente llamado en español el número de cámaras por fase, es, repito, la cantidad de contactos principales que tiene mi interruptor en cada una de las fases. Mientras mayor sea la tensión del interruptor, el número de contactos y el número de cámaras incrementa también. En el caso de que el interruptor tenga resistores de preinserción o de postinserción, también es posible tener un resistor por cada uno de esos contactos. Ahora, hablábamos de interruptores de tanque vivo y de tanque muerto. Hay situaciones donde mi interruptor de tanque muerto puede tener varios contactos por fase. Sin embargo, externamente, para pruebas, yo solamente tengo acceso a dos conexiones, a dos puntos por cada una de las fases. En ese caso, para efectos de prueba, ese interruptor se considera como un interruptor de una sola cámara por fase, aunque internamente tenga más contactos en cada una de sus fases. En los interruptores de tanque vivo puede haber interruptores desde 1 hasta 16 interrupciones por fase. Entonces tengo aquí algunos ejemplos que quiero mostrarles. De su lado izquierdo ven un interruptor de tanque muerto, ¿cierto? Entonces tengo un solo contacto por fase, tengo entonces en fase 1, fase 2 y fase 3. Y de su lado derecho ven un interruptor de tanque vivo, también de una sola interrupción por fase. En este caso vemos dos ejemplos de interruptores con dos cámaras por fase. En ambos casos son interruptores de tanque vivo. Como pueden ver, de su lado izquierdo un cabezal tipo B y de su lado derecho un cabezal tipo T, ¿cierto? Entonces tengo una interrupción aquí, la segunda de este lado, entonces mi fase 1, fase 2 y fase 3. Y recuerden que habíamos dicho los TCs normalmente son dispositivos externos cuando tengo este tipo de interruptor. Otro par de ejemplos, en este caso 4 interrupciones por fase, de igual manera ambos interruptores de tanque vivo. Entonces tengo una interrupción, 2, 3 y 4. Este es fase A, fase B, fase C o fase 1, 2 y 3. Y por último, de estos ejemplos tengo un interruptor de su lado izquierdo de 6 cámaras por fase, ¿cierto? Entonces tengo 1, 2,
3, 4, 5 y 6 cámaras por fase. Y aquí pueden ver la fase 2 y fase 3 en la parte de atrás. Y de su lado derecho, la fotografía está un poco cortada, pero sí pueden alcanzar a ver que es un interruptor de 10 interrupciones por fase. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta parte que solo se alcanza a ver un poco es 9 y 10. Bueno, entonces, recuerden, a mayor la tensión nominal del interruptor, por supuesto la cantidad de cámaras por fase también incrementa. Entonces, en este punto, queremos hacer una pausa para hacerles una pregunta. Sí, caballero, muchas gracias, Daniel. La pregunta que van ahora en pantalla es la siguiente. ¿Cuántas cámaras por fase tiene su interruptor de mayor tensión nominal? O si pudieran seleccionar que tenían en su área de trabajo, se les podría agradecer, basándose en la información y la descripción que Daniel acaba de compartir. Ok. Ya casi el 50% de la gente ya ha seleccionado su respuesta. Le damos unos 10 segundos más. Estamos 70, decimos unos 10 segundos más. Listo. Si ven, básicamente hay de todo. Entonces, ya de esta manera conocemos todos de la audiencia cómo es lo que predomina en sus interruptores de su región. Pueden ver que si predomina, podría decir que está entre 1 y 2 cámaras por fase. Y algunas excepciones tenemos mayor que 4. ¿Okay? Y hicimos esta pregunta puesto que ese es uno de los factores importantes a considerar cuando quiero configurar un analizador para probar mis interruptores. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar un poco más a detalle después en la presentación. Continuamos con los tipos de interruptores. Ahora en pantalla están viendo un interruptor de vacío. Estos interruptores comúnmente son usados en distribución hasta 15 kilovoltios y pueden ser utilizados en América. Hay instalaciones con tensiones de hasta 72 kilovoltios. Y en Asia hay instalaciones de hasta 92. Son interruptores muy amigables con el ambiente. Por supuesto, los contactos principales están en una botella de vacío, no hay un gas que permita la formación del arco, entonces el tamaño es considerablemente menor. Y como pueden ver en ese corte que les estoy mostrando de una botella de vacío, la separación entre los contactos es mínima comparada, por ejemplo, con un interruptor de SF6. Tenemos también los interruptores de volumen de aceite, que son considerados también interruptores de tanque muerto, donde el aceite es el medio de extinción del arco. Como pueden ver en la fotografía, son interruptores de mayor tamaño. Es una tecnología que ya no se fabrica, se dejó de fabricar en los años 90, puesto que son interruptores que requieren de mucho mantenimiento. Entonces el aceite se va degradando con cada una de las operaciones, entonces el mantenimiento debe de ser constante. Repito, es una tecnología que ya no se fabrica, sin embargo, en muchos países de América hay un gran porcentaje de los interruptores aún en funcionamiento son justamente de este tipo, interruptores de volumen de aceite. También anteriormente platicábamos que hay interruptores de tanque muerto que pueden tener varios contactos o varias cámaras por fase internamente, pero justamente los interruptores de volumen de aceite es un buen ejemplo para ejemplificar eso que les platicaba anteriormente. En este caso, para efectos de prueba, este interruptor, aunque tiene 2 contactos en cada una de las fases, para las pruebas lo tengo que considerar como un solo contacto. Ahora, este tipo de interruptores presenta una ventaja cuando estoy haciendo las pruebas de movimiento. Normalmente, el montaje de los transductores de movimiento es mucho más fácil, puesto que tiene acceso en la parte superior.
Tenemos también los interruptores de volumen mínimo de aceite, que el medio aislante por supuesto es también aceite, pero el tamaño del tanque, esa parte del interruptor donde está agregado el contacto principal o los contactos principales es mucho menor. Por supuesto es evidente si comparamos este interruptor con el de la lámina pasada. Y también es una tecnología que se dejó de producir, pero aún hay interruptores de este tipo también instalados y aún en funcionamiento. Tenemos también los interruptores de aire comprimido, de ráfaga de aire, donde el aire comprimido es el que se utiliza justamente para extinguir el arco. Y esta tecnología es también ya obsoleta, si se permite la palabra, es una tecnología que se dejó de fabricar también ya. Sin embargo, fue la primera tecnología que permitió llegar a niveles altos de tensión. Ahora, les he repetido, los interruptores de aceite, los de ráfaga de aire, se han dejado de producir. La tecnología actual más común es el uso de SF6, de hexafluoruro de azufre. Se utiliza este gas puesto que es inerte para la utilidad que necesitamos en las instalaciones eléctricas. Es ideal, ¿cierto? Tiene alta capacidad dieléctrica y, repito, es inerte, sin incoloro, inodoro. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Una vez que en este caso los interruptores han visto fallas importantes, el gas se descompone, y esos productos de esa descomposición sí son tóxicos, es altamente corrosivo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se realizan operaciones de mantenimiento. Y una ventaja es que cuando esto sucede, el gas pasa de ser inodoro a tener un olor muy similar al de un huevo podrido. Entonces digamos, no es difícil darse cuenta cuando el SF6 dentro del interruptor está ya degradado. Ahora, una de las desventajas del uso de este gas es que es un gas de efecto invernadero, ¿cierto? Este gas tiene un índice invernadero 20,000 veces mayor que el CO2. Sin embargo, la respuesta a eso, digamos, lo que le ayuda un poco es que es un gas mucho más pesado que el aire, ¿cierto? No puede subir tan fácil a la atmósfera. Sin embargo, la vida útil o la vida esperada de este gas es muy, muy larga, es alrededor de 3,000 años, ¿cierto? Entonces, en cuestiones ambientales, es un gas que por supuesto contribuye al efecto invernadero. Entonces también hay que tener mucho cuidado y seguir las normas locales e internacionales de desechos cuando estoy realizando operaciones de mantenimiento en interruptor. Y decía, esta tecnología es la que más se utiliza actualmente, tanto en interruptores de tanque muerto como en interruptores de tanque vivo. Ya habíamos platicado de estos interruptores. Son interruptores que tienen el tanque aterrizado, potencial cero, y cuando son instalados en lugares donde hay bajas temperaturas, ese gas se debe de mezclar ya sea con nitrógeno o con CF4. En ese caso, el interruptor, la clasificación debe de bajarse. Como pueden ver en la lámina, tengo un ejemplo, un interruptor de 40 kiloamperios, se tiene que reclasificar a 31.5 dependiendo de la mezcla que se haya utilizado. Y repito, esto se utiliza en lugares donde se puede llegar a muy bajas temperaturas. Esta tecnología también, como sabemos, se utiliza en instalaciones GIS, en instalaciones sumergidas en gas, donde no solamente el interruptor, sino toda la subestación está sumergida en SF6. Tenemos también los interruptores de generador, pues que están justamente después de generador, están instalados para proteger
generador con niveles nominales de corriente altos hasta 40 kiloamperios y niveles de interrupción extremadamente altos hasta 300 kiloamperios. Las tensiones por supuesto son menores hasta 31 kV y los diseños actuales también utilizan SF6, aunque anteriormente o los diseños anteriores utilizaban aire comprimido. Entonces tengo aquí un par de ejemplos de diseños actuales con ese SF6. Entonces, una vez que platicamos de la clasificación, que sabemos qué tipo de interruptor quiero probar, vamos a pasar a los componentes. ¿Cuáles son esas partes principales que yo debo de conocer para poder realizar las pruebas y el análisis de la condición de mi interruptor correctamente? Entonces empezamos con el circuito de control, ¿cierto? Habíamos dicho al principio, los interruptores de media y alta tensión tienen justamente ese dispositivo externo, que es el dispositivo encargado de mandarle las señales al mecanismo del interruptor para realizar las operaciones de apertura, de cierre y de recierre. Entonces ese circuito que incluye no solamente esas bobinas que se necesitan, sino también toda la parte de protección, los contactos auxiliares, interruptores de límite, el motor para cargar el mecanismo de operación. Y esa es la razón por la que es muy importante analizar el circuito de control cuando voy a hacer las pruebas de mi interruptor. Aquí en su pantalla pueden ver un ejemplo muy simple de un circuito en donde se puede ver tanto la bobina de cierre como la bobina de apertura. Si se dan cuenta, la bobina no está directamente conectada o solamente tiene un contacto para energizarla. Entonces, es muy importante considerar toda la lógica que está relacionada con cada una de las bobinas, puesto que cuando estoy realizando las pruebas, me interesa no solamente que los contactos principales estén en buenas condiciones, sino todo el interruptor como un conjunto, ¿cierto? Puede ser el caso que el sistema de contactos esté en perfectas condiciones, que el mecanismo esté en perfectas condiciones, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguno de estos contactos o alguno de estos relevadores no está funcionando correctamente? Entonces, es muy importante analizar mi circuito de control para saber en dónde debo de realizar las conexiones cuando estoy realizando las pruebas y así poder verificar no solamente las bobinas del circuito de control, sino toda la lógica relacionada con la operación del interruptor. En la parte mecánica, el mecanismo de operación, pues ya platicábamos un poco, es la parte que genera y almacena la energía necesaria para operar el interruptor, tanto para las operaciones como de cierre, como para las operaciones de apertura. Requiere siempre de estar listo para al menos poder abrir el interruptor, aun cuando el interruptor haya perdido la fuente de energía en la parte de control. También incluye el contador de operaciones, el indicador de posición, que es muy importante en cuanto a seguridad cuando vamos a realizar las pruebas, el indicador de carga y por supuesto también el motor que carga el mecanismo. Y podemos tenerlos de varios tipos. El tipo resorte es uno de los más comunes, pero también podemos tener un mecanismo hidráulico, neumático y magnético. Ahora también podemos tener mecanismos de operación de polo independiente, que también llamados comúnmente en español mecanismo de operación unipolar, y esto quiere decir que cada una de las fases de mi interruptor va a tener su propio mecanismo. Generalmente este tipo de mecanismo se utiliza en tensiones mayor a 245 kV y para ciertas aplicaciones menores a 245 kV, pero aplicaciones especiales como conmutación síncrona. Entonces este tipo de interruptor puede abrir y cerrar una sola fase en el caso de una falla monofásica, contrario a los interruptores donde solamente tengo un mecanismo que acciona las tres fases. Este tipo de mecanismo se llama mecanismo tripolar o de operación conjunta y generalmente lo podemos encontrar en interruptores
interruptores menores a 245 kilovoltios. Entonces tengo acá un par de ejemplos. Es muy fácil identificar qué tipo de mecanismo tengo cuando tengo enfrente mi interruptor, cuando estoy en campo. De su lado izquierdo ven justamente un interruptor donde tengo un solo mecanismo que está conectado a la parte, a los contactos de las tres fases, ¿cierto? Entonces tengo un solo mecanismo que acciona las tres fases de mi interruptor, y de su lado derecho vemos un mecanismo, un interruptor con un mecanismo unipolar. Entonces tengo un mecanismo para cada una de las fases de mi interruptor. Un par de ejemplos más. Entonces, interruptor tanque vivo, ¿cierto? Una sola interrupción por fase y un solo mecanismo que está conectado a las tres fases. Del lado derecho entonces tengo interruptor tanque vivo, dos interrupciones por fase, y podemos ver que cada una de las fases tiene su propio mecanismo, y aquí en el centro vemos el gabinete central de control. Recuerden, entonces tengo dos tipos de mecanismos: operación conjunta u operación tripolar, y operación independiente o unipolar. La siguiente parte, por supuesto, muy importante: el interruptor, el sistema de contactos de mi interruptor. Es por supuesto el encargado de extinguir el arco, y en condiciones normales, cuando el interruptor está cerrado, es por supuesto el encargado de conducir la corriente, y es justamente esa razón por la que realizamos la prueba de resistencia de contacto, ¿cierto? Cuando el interruptor está cerrado, lo ideal sería que se comportara como si el interruptor no estuviera en el circuito, y con esto quiero decir que no genere ni pérdidas, y es por eso que necesitamos verificar que la resistencia de contactos, que la resistencia estática esté hasta que no rebase ciertos niveles, ¿cierto? Pues, repito, no quiero generar más pérdidas por calentamiento en el interruptor. Entonces tengo aquí un ejemplo, una fotografía de un corte de un interruptor real. Tengo mi sistema de contactos principales y de arco. Esta es la parte fija y la parte móvil. Tengo acá un diagrama más donde se puede ver más claro. Entonces la parte superior es la parte fija. Esta parte que estoy señalando aquí son mis contactos principales, con estos de acá, y la parte central es mi sistema de contactos de arco. Este diagrama está mostrando el interruptor cerrado, y en este que pueden ver ahora el interruptor se muestra abierto. Entonces tengo un video donde se puede ver con mayor claridad. Entonces del lado derecho en rojo y azul vemos los contactos principales. En rojo de este lado también vemos el contacto principal móvil. Vemos en la posición cerrada, por supuesto están en contacto, y en la parte central tengo mi sistema de contactos de arco. Otro componente que no está en todos los interruptores, pero sí es común verlo, son los capacitores. Puedo tener tanto capacitores de gradiente como capacitores para incrementar la capacidad de interrupción. Encuentro capacitores de gradiente normalmente cuando tengo varias cámaras por fase, y se utilizan para tener una distribución uniforme de la tensión en todo el interruptor. También al inicio platicábamos de resistores. Puedo tener resistores en paralelo con cada uno de los contactos, y pueden ser tanto de preinserción como de postinserción. Ahora, en campo es también muy fácil darse cuenta si esos elementos que están conectados en paralelo con los contactos de mi interruptor son resistores o son capacitores. Como pueden ver en la lámina, tengo un resistor, y esos elementos que están en paralelo están conectados directamente al mecanismo del interruptor. Entonces, eso quiere decir que estos resistores también tienen partes móviles, partes mecánicas que abren y cierran, a diferencia de los capacitores, que como pueden ver
si me regreso en la lámina, no están conectados al mecanismo del interruptor. Entonces es muy fácil identificar si esos elementos que están conectados en paralelo con los contactos del interruptor son capacitores o son resistores. Y bueno, vamos a pasar a las pruebas y queremos hacer otra pausa para justamente preguntarles. Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, de las preguntas que los participantes nos han facilitado, una de las preguntas que podemos hacer ahora es, viene de Julio. Esta dice, ¿en qué se basan para los diseñadores para tener varias cámaras? Creo que lo había comentado, pero si podías. Sí, repito, a mayor tensión nominal del interruptor, el número de cámaras se tiene que incrementar, y esto tiene que ver directamente con la tensión del interruptor, ¿cierto? El interruptor, como decía, cuando está cerrado tiene que funcionar como un conductor ideal, y cuando está abierto como un aislante ideal. Entonces esa distancia entre contactos, por supuesto, tiene que ver con la tensión nominal de servicio del interruptor. Entonces habíamos dicho, a partir de 245 kV normalmente ya se tienen 2 cámaras o más, dependiendo de la tensión. Okay. Y estos interruptores de volumen de aceite, generalmente, ¿en qué nivel de tensión se encuentran ellos? Los interruptores de aceite. Pues de volumen de aceite. Los interruptores de aceite, ¿en qué niveles de tensión por lo general se encuentran ellos? Puede haber desde tensiones, bueno, estamos hablando de media y alta tensión, desde 115 hasta 400 kV, repito, y este tipo de interruptores, aunque internamente pueden tener varios contactos, para efectos de prueba, se considera como un interruptor de una sola cámara por fase. Okay. Haré una última pregunta para continuar con lo que hay respecto al material pendiente. ¿Los interruptores en SF6 pueden ser operados con baja presión o sin gas? No, no es algo que se recomiende, no. Okay. Bueno, pues continuemos entonces. Las demás preguntas, por favor, continúen. Que se hagan. Ok. Entonces, ahora haremos otra pregunta para ver si nos pueden retroalimentar, caballeros y damas. De los interruptores que actualmente a ustedes le hacen pruebas, ¿podrían comentar qué pruebas actualmente hacen a sus interruptores? Okay, tenemos un 30% de la audiencia que ha contestado. Ya estamos llegando al 50%. Comparto, si por alguna razón ustedes hacen todas, pues pueden seleccionar todas las opciones. Si hacen una o un par de ellas, pues así sucesivamente. Ok, bueno, pues ya le dimos un minuto para contestar. Entonces, así más o menos está la dinámica de la audiencia en función de las pruebas que se hacen. Listo. Sí, y es justamente ahora estoy viendo los resultados de la prueba, y vemos que no muchas personas realizan desplazamiento y velocidad. Entonces es justamente es bueno que estemos aquí reunidos, porque hay que platicar de la importancia de esa prueba. Y como decía al principio, por supuesto, todo empieza con esas pruebas básicas de tiempos y sincronización. Entonces, la primera prueba, además de la resistencia de contactos, lo primero que se piensa cuando se piensa en pruebas de interruptores. Entonces,
Vamos al estándar, al IEEE, el C37.09. Nos dice, las pruebas de tiempo son requeridas para determinar justamente el tiempo que requiere mi interruptor para realizar las operaciones de cierre, de apertura, que son las operaciones simples, y las operaciones combinadas de cierre, apertura y recierre. Esos tiempos deben de ser medidos para todo tipo de interruptores, desde baja tensión hasta alta tensión, instalación interna y externa, y las curvas de tiempo recorrido, esas pruebas que también incluyen la parte mecánica del interruptor, deben de ser obtenidas para todos los interruptores externos que estén clasificados como con un ciclo de interrupción de 3 ciclos o menos. Bueno, entonces es muy importante realizar esa prueba. Entonces, platicando un poco de los tiempos, obviamente, repito, estamos midiendo justamente qué tiempo se tarda mi interruptor en hacer esa operación. De cuando el interruptor recibe esa señal, ya sea de apertura o de cierre, hasta el momento en que los contactos alcanzan su posición final, ya sea cerrado o abierto. Otra medición u otro parámetro importante que se considera cuando estoy realizando las pruebas de tiempos es justamente la sincronización entre fases. Entonces, pueden ver en su pantalla, si vamos al estándar IEC 62271-100, me dice que para las operaciones de cierre, esta sincronización entre fases, ese tiempo de diferencia entre las fases de mi interruptor no puede ser mayor a 1/4 de ciclo. Y para las operaciones de apertura, esa diferencia no puede ser mayor a 1/6 de ciclo. Y por supuesto esto depende de dónde está instalado el interruptor. Otra prueba muy común y muy útil que se puede realizar es justamente la medición de corriente de bobina. Es una prueba que puedo hacer tanto en línea como fuera de línea, y es una herramienta muy importante para hacer el análisis completo del interruptor, puesto que no solamente me puede revelar problemas en la bobina propia, sino también en la fuente de alimentación del circuito de control. Y la herramienta que se utiliza para hacer el análisis de este parámetro es la comparación. Lo que se recomienda es tener una medición inicial, por ejemplo, las mediciones de comisionamiento, y subsecuentemente, cuando estoy realizando las pruebas a lo largo de la vida de mi interruptor, puedo comparar esta gráfica de la corriente de bobina y, por supuesto, puedo detectar problemas si ese comportamiento de la bobina cambia. Entonces, repito, la comparación es la herramienta que se utiliza para analizar los parámetros de corriente de bobina. Entonces, hasta aquí es justamente lo que la mayoría de nosotros hacemos en interruptores. Solamente medir tiempos, bobinas, pero no realizamos pruebas de movimiento. Entonces, ¿qué nos dicen estas pruebas? ¿Por qué son importantes? En los estándares, en la IEEE están consideradas opcionales solamente, repito, para interruptores internos, pero están consideradas como recomendadas para todos los interruptores con ciclos de interrupción de 3 ciclos o menos instalados externamente. Y en el estándar IEC están consideradas como recomendadas para todos los interruptores. Repito, ¿qué información me da del interruptor cuando hago pruebas de movimiento? También es una herramienta que se utiliza en comparación con pruebas anteriores, ya sea pruebas de fábrica o pruebas de comisionamiento, y puedo medir varios parámetros. Puedo obtener varios parámetros cuando realizo justamente esas mediciones de movimientos. Voy a verificar primero la carrera del interruptor, esa distancia que los contactos están viajando en las operaciones. Voy a verificar también la velocidad a la que esos contactos están realizando esa carrera. Y voy a verificar que el desplazamiento de los contactos sea de acuerdo a los parámetros especificados por el fabricante de mi interruptor, y combinado con otras técnicas como DRM, que es un tema que podemos tratar en webinars posteriores, mide la longitud de los contactos de arco. Entonces, ¿qué problemas puedo detectar cuando realizo pruebas de tiempo y pruebas de movimiento
en mi interruptor. Habíamos dicho, tenemos que verificar la carrera de los contactos, de esa distancia que viajan, que puede cambiar dependiendo de las condiciones o dependiendo de ciertas fallas del interruptor. Y algo que quería comentar, Daniel, si me corriges en esa parte, otra cosa que es importante cuando hacemos la prueba de recorrido, también es sumamente importante que consultemos con nuestros fabricantes en que tengamos toda la información a mano en funciones esquemáticos, los mismos parámetros de recorrido que estás hablando es algo que nos sirve para en campo o ya para análisis saber cuando estamos dentro o fuera de parámetro en ese recorrido, ¿cierto? Cierto, totalmente cierto, Ariel. Es justamente esos parámetros, he repetido en un par de ocasiones, el análisis de las pruebas de interruptores utiliza mucho la comparación, ¿cierto? Entonces, si quiero verificar la carrera como tal, por ejemplo, de mi interruptor, es un parámetro que el fabricante determina, o sea, puede ser diferente en cada interruptor. Entonces, ustedes como usuarios de los interruptores están en la mejor posición de pedir, de requerir ese tipo de información de los fabricantes de los interruptores, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos platicando qué problemas puedo verificar cuando realizo pruebas de movimiento. Habíamos ya platicado de la longitud. Podemos también verificar que la velocidad de apertura o de cierre sea correcta, ¿cierto? Si la velocidad de los contactos no está entre los límites especificados por el fabricante, puedo generar problemas. También puedo verificar los sistemas de amortiguación del interruptor. Por ejemplo, si tengo un sobreviaje excesivo, si el sistema de amortiguación no está correctamente ajustado, puedo estar generando daños mecánicos cada vez que estoy operando el interruptor, o en caso contrario, si la amortiguación es excesiva, se corre el riesgo de que el arco no sea extinguido en operación. Entonces, les quiero mostrar acá algunos ejemplos de cómo se ven los resultados cuando estoy haciendo mediciones conjuntas, tanto de tiempo como de movimiento, ¿cierto? Entonces, pueden ver aquí en la gráfica, las líneas, las curvas roja, amarilla y azul son mis tiempos de los contactos principales. En la parte superior tengo mis contactos auxiliares, y esa curva negra que ven es justamente la curva de movimiento de la que hemos estado platicando. Y finalmente esta curva naranja es la corriente de bobina. Entonces aquí muestro una operación de cierre, una operación de apertura, donde bueno, estos ejemplos muestran una gráfica de movimiento prácticamente ideal, pero más adelante quiero mostrarles casos de estudio, casos reales donde podemos ver una gráfica más acorde a lo que vemos en campo, ¿de acuerdo? Entonces tengo un cierre-apertura, pueden ver aquí los contactos hicieron la operación de cierre y después la operación de apertura. Tengo las dos corrientes de bobina y del lado izquierdo tengo los parámetros, las mediciones numéricas de esos tiempos de operación, la velocidad, la carrera. Repito, son parámetros muy importantes. Tengo aquí una apertura cierre y estoy pasando estas láminas rápidas. Quiero que vean la importancia de realizar en conjunto esas mediciones de tiempos y de movimiento. Y aquí finalmente tengo una lámina de apertura, cierre, apertura, ¿cierto? Entonces, repito, aquí ya podemos ver ciertas características de ese movimiento cuando se realizan operaciones combinadas. Entonces les platicaba, tengo dos casos de estudio que mostrarles, pero antes quiero hacer una pequeña pausa para hacerles otra pregunta muy rápida sobre los estándares que utilizan ustedes cuando realizan las pruebas. Claro que sí, Daniel, muchas gracias. Vemos que tenemos una amplia audiencia que abarca desde México, Centro, Sudamérica. Y la pregunta que tenemos para ustedes, ¿bajo qué normas se realizan las pruebas a interruptores en su país? Tenemos 5 opciones. Si pueden tomar este tiempo para señalar la que aplica para ustedes en el país el cual nos están acompañando.
y en breve revisaremos ese resultado. Vemos que la mitad de la audiencia ha votado. Daremos un par de segundos más. Okay. Bueno, perfecto. Vamos a cerrar la encuesta y adelante vamos a compartir el resultado. Listo, pues continuamos. Les platicaba, quiero mostrarles un par de casos de estudio. En ambos casos, las mediciones de tiempo estaban conforme a especificación, cumplían perfectamente con los parámetros especificados por el fabricante. Entonces, en el primer caso, se detectó una falla en el sistema de amortiguación que después se reemplazó. Sin embargo, cuando se hizo ese reemplazo del sistema de amortiguación, el ajuste se hizo cuando la temperatura ambiental era muy baja. Entonces, y no se verificó después ese ajuste. Entonces, en la primera prueba, pueden darse cuenta en esa curva de movimiento, esta sección de aquí, el rebote, ¿cierto? Que me dice que los contactos pasaron de su estado de cerrado, viajaron, llegaron a un máximo punto, rebotaron y después tengo un tiempo de estabilidad donde los contactos dejaron de moverse. Entonces, este rebote es excesivo. El rebote también es un parámetro que está definido por el fabricante y en este caso, este interruptor particular me decía que el rebote debía de ser máximo de 5 milímetros y nosotros estábamos midiendo 11.5. Eso ya habíamos platicado, presenta un problema, puede generar que el arco se vuelva a reencender. Entonces, repito, se hizo un ajuste en el sistema de amortiguación y repito, el ajuste que se hizo en ese nuevo sistema de amortiguación tampoco fue el correcto. Después de que se hizo el ajuste, la carrera no era tampoco la indicada, ¿cierto? Aquí pueden ver, la carrera no está llegando hasta los 109 milímetros que especificó el fabricante, se estaban midiendo 104. Y repito, a lo largo de todo este proceso, los tiempos de operación estaban siempre dentro de los parámetros permitidos por el fabricante. En esta tercera gráfica, tenemos una comparación de una de las fases que sí tenía el movimiento indicado, la curva amarilla, y la curva azul donde teníamos el mal ajuste del sistema de amortiguación. Teníamos 109 milímetros contra 104.9. Entonces, en este caso podemos ver esa prueba, esa medición de movimiento me reveló un problema muy importante que no hubiese detectado solo con las pruebas de movimiento. Entonces, en un caso también similar, donde los tiempos de apertura estaban conforme a especificación, se detectaron sobreviaje y velocidad excesiva en una de las fases. Entonces, vamos a ver la primera prueba. Los contactos, 2 contactos por fase, y puedo ver todo en verde, ¿cierto? Estoy dentro de especificación. Pero ¿qué sucedió cuando incluí también las mediciones de movimiento? Podemos ver aquí las 3 curvas de movimiento, azul, rojo y amarillo. Pueden ver que una de ellas es bastante distinta a las otras dos y me dice que los contactos están viajando mucho más que las otras 2 fases, ¿cierto? Entonces, si ponemos atención y si comparamos las velocidades de esos contactos de la fase B contra la fase A, por ejemplo, vemos que la velocidad de la fase B es considerablemente mayor, casi 50% mayor que el de las otras 2 fases. Entonces, se hicieron ajustes en el mecanismo y esta prueba que ven en su pantalla es la medición que se realizó después de haber hecho esos ajustes en el mecanismo para corregir la velocidad de la fase B. La velocidad también es un parámetro especificado por el fabricante y tengo un rango. Como pueden ver, la velocidad no es exactamente igual
pero sí cambió bastante, ¿cierto? De los 9.35 metros por segundo que tenía anteriormente contra 6.29. Entonces se logró que estuviera en el rango aceptado por el fabricante y como pueden ver en la curva de movimiento se logró esa uniformidad que requiero en las fases de mi interruptor. Entonces, repito, en ambos casos las pruebas de tiempo no arrojaron ningún problema y no estoy diciendo que las pruebas de tiempo no son importantes, sino por el contrario, que son tan importantes que debemos de combinarlas con esas mediciones de movimiento para poder tener una imagen completa, un análisis completo de mi interruptor. ¿De acuerdo? Entonces, ambos de ellos hubiesen fallado en campo, hubiesen tenido fallas catastróficas si no hubiese sido por las mediciones de movimiento que se realizaron. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, debo de primero de conocer el interruptor que voy a probar. Primero platicamos del número de interrupciones, qué tipo de mecanismo tengo, el medio aislante, si tengo resistores en paralelo o no tengo resistores. Y por supuesto también necesito conocer la información del interruptor. Durante la presentación mencioné mucho, son los parámetros que debo de utilizar para esa comparación de los resultados que obtengo con las mediciones contra lo que dice mi fabricante, ya sea con un reporte de fábrica o con un reporte de comisionamiento, pero la mayoría de los parámetros están definidos por el fabricante del interruptor y es lo que debo de utilizar para hacer el análisis de los resultados. Y por supuesto debemos de conocer el interruptor para saber cuál es el equipo ideal que necesito para poder realizar todas las mediciones que quiero hacer en mi interruptor. Entonces, prácticamente finalizando, antes de pasar a mi último slide, quisiera hacer otra pausa para hacer una última pregunta. Muchas gracias, Daniel. Y esta sí sería la última pregunta breve, cuestionario para ustedes, de la audiencia. De las siguientes pruebas avanzadas, ¿cuáles les gustaría cubrir en nuestro siguiente webinar? Como ustedes vieron al principio de la presentación, esta presentación webinar es uno de 3 que queremos hacer en los siguientes meses. Y para nosotros es muy importante tener su retroalimentación para poder guiar este tipo de webinar al gusto de ustedes. Tenemos 4 preguntas. Vemos que todavía no toda la audiencia ha votado. La primera es resistencia dinámica. La segunda, doble aterrizado. Tercera, de primer disparo. O pruebas a subestaciones sumergidas en gas o heat. Vemos que sí hay interés de la audiencia. Vamos a un 75% de la audiencia que ha votado. Un par de segundos más. Un par de segundos más, correcto, y le daremos movimiento para adelante. Unos 5 segundos más y muchas gracias, caballeros. Ven acá más o menos cómo está la solicitud de parte de la audiencia. Entonces, la clave es de que el material que iremos preparando sea de acuerdo al interés común de la audiencia y de ustedes, para que sea de su beneficio particular. Aquí cierro lo que es los resultados de la sesión. Entonces, ¿querías continuar? Ya para finalizar, como hemos dicho ya varias veces, esto va a ser una serie de webinars que vamos a realizar en los próximos meses, y también quiero invitarlos a visitar la página de Megger, en la sección de pruebas a interruptores, y también pueden descargar una guía de pruebas donde hablamos no solamente de las pruebas, sino también de conceptos, algo de los conceptos que platicamos hoy, y de las demás pruebas que repito, vamos a cubrir en webinars posteriores. Sí, la idea también, caballeros y damas y caballeros, es que en esta sesión, que luego ya les llegará el PDF tendrá ese link interactivo donde cuando hagan clic ahí simplemente ya les va a llevar a la página o lo que es la guía de aplicación para pruebas de interruptores. Y creo que Karen quiere
compartir algo por unos momentos para mostrarle algo de nuestra página web en caso de que quieran ya más información específica en cuestiones de soluciones o asistencia e información adicional al respecto. Adelante, Karen. Gracias, Ariel. Voy a tomar rápidamente la pantalla para mostrarles un par de herramientas que tenemos para ustedes. Entonces, esta es nuestra página, csa.megger.com. Si se van a eventos, para los que no sepan todavía, aquí pueden tener la lista de todos los webinars próximos que vamos a tener. Entonces, este es el calendario. Ahora, si por alguna razón no pudieron asistir a cualquiera de estos, dándole clic en el nombre, los lleva directamente a nuestro canal de YouTube y ahí pueden ver la grabación. Ahora, todos nuestros catálogos disponibles están también aquí en nuestra página. Si se van a soporte, biblioteca técnica. Entonces, aquí pueden descargar los catálogos, el que le presentó Daniel ahorita, de interruptores y otros de su interés. Los invito a que visiten nuestra página de Facebook, es igual Megger CSA. Aquí también, por lo general, comparto los nuevos videos que tenemos, noticias o próximos webinars. Y quiero comentarles que próximamente vamos a tener un canal de YouTube específicamente para nuestro canal, para Megger CSA, con todos los videos en español. Entonces, yo ya les estaré enviando un correo con este nuevo link para que puedan ustedes acceder y puedan ver todos nuestros videos. Como lo comentó Ariel, yo voy a estar enviándoles primero un certificado de asistencia a todos ustedes por participar y también el link para la grabación. Y los interesados en la presentación PDF pueden contactar a su distribuidor local. Si no saben cuál es, igual lo pueden ver en nuestra página de Megger. Se pueden ir a contacto con Megger y les voy a mostrar rápidamente la lista. Distribuidores, representantes. Ahorita les voy a mostrar la lista de todos los países. Aquí está. Entonces, aquí pueden ver todos sus países y pueden contactarlos directamente. O, si gustan, pueden enviarnos un correo a csasales@megger.com. Llamarnos también, 214-330-3293, por si necesitan algo de información extra o si tienen algún comentario, pueden escribirnos. Y ahora sí, Ariel, creo que tenemos unos minutos más para darle paso a otras preguntas antes de cerrar esta sesión. Sí, muchas gracias, Karen. Sí, como sabemos, la sesión es de 1 hora y 15 y adelanto nuevamente y repito, darles nuevamente las gracias por la participación que han tenido en esta sesión. Debido a cuestiones de tiempo, obviamente no podemos contestar todas las preguntas, pero vamos a tomar al azar unas 3 preguntas para contestarlas de ahora en la sesión en vivo y luego entonces esas preguntas que queden pendientes a contestar se retroalimentará en un cuestionario ya contestado que les llegará por email. Entonces, la primera pregunta era sobre la importancia de la prueba de la corriente de la bobina, Daniel. ¿Podrías abundar un poquito en eso? ¿Por qué hacer esa prueba y qué parámetros mirar? ¿Y en qué se refleja cuando yo tengo un valor atípico de esa corriente de la bobina en mi interruptor? Sí, Ariel, como había mencionado un poco cuando platicábamos sobre ello, no hay un valor de corriente como tal, no es un parámetro ni que diga el fabricante ni que esté en los estándares, no se puede decir la corriente máxima de la bobina puede estar en este nivel. Lo que se utiliza es la comparación. Había dicho, lo que se recomienda es tener justamente una prueba inicial, ya sea de la fábrica o del comisionamiento del interruptor, o si yo no tengo esas mediciones anteriores, entonces se recomienda aún con mayor importancia realizar esa prueba para tener un registro del interruptor cuando está en condiciones
óptimas, normales de operación. Entonces, en pruebas subsecuentes es simplemente comparación. Lo que yo estoy buscando es diferencias en ese comportamiento de la bobina del interruptor. Y repito, esto puede revelar problemas no solamente de la bobina como tal, sino también de la fuente, por ejemplo, de alimentación del circuito de control. Entonces, la herramienta para analizar esas mediciones es simplemente la comparación con mediciones anteriores. Y creo que algo adicional en la corriente bovina es que si yo tengo un valor excesivo o algo que es muy atípico, esa bobina tiende a, diría que, estresarse eléctricamente o térmicamente más de la cuenta, y es algo que es un indicador que luego esa bobina puede fallar. Y entonces ya mi interruptor ya sea no cierra o no abra, no haga de acuerdo cuál es su función, ¿cierto? Entonces, por eso es bueno tener esa información de la corriente de la bobina. Otra pregunta que nos hacen los compañeros y compañeras es, ¿podríamos, respecto a las pruebas de recorrido, desplazamiento o movimiento, existen algunos valores normados de acuerdo a los parámetros del mismo o es característica del fabricante? No hay ningún valor normado, nada cercano a eso. Cada interruptor, la carrera de cada interruptor está definida exclusivamente por el fabricante. Es un parámetro que debemos de obtener del fabricante. Ahora hay casos donde es de verdad prácticamente imposible obtener esa información del fabricante, y en ese caso, que pues es deseado, lo que se podría recomendar es cuando yo hago mi plan de pruebas, cuando yo estoy configurando esa prueba en el analizador, puedo incluir o puedo agregar un recorrido nominal, que es como se llama en el plan de pruebas. Y repito, no es una situación deseada, puesto que yo quisiera saber ese valor de fabricante, pero repito, si no lo tengo, yo puedo incluir ese valor nominal que yo lo decido, digamos, y esto, repito, solo es en el caso totalmente no deseado de que no puedo obtener la información del fabricante, pero si yo entonces elijo un recorrido nominal para ese interruptor, puedo subsecuentemente hacer esa comparación de la que habíamos hablado contra esos valores. Entonces, en pruebas subsecuentes siempre voy a utilizar ese recorrido nominal que yo elegí, pero repito, esto es solamente en la condición extrema de que yo no pueda obtener esa información del fabricante. Pero no hay un valor normado para los interruptores. No depende tanto de un valor de placa, sino es totalmente del fabricante, es definido por el fabricante. Entonces, cada interruptor puede ser distinto. Ok. Y la última pregunta sería, respecto a las pruebas de movimiento, ¿nos puedes comentar acerca de los transductores de movimientos que se requieren para esta prueba? Ok, esa es una pregunta importante, porque yo creo que una de las razones por las que no se realizan tanto como deberían las pruebas de movimiento es justamente ese reto que se tiene para conectar los transductores. Entonces, nosotros ofrecemos, como Megger, ofrecemos dos tipos de transductores lineales y transductores rotativos. Y en cada uno de ellos, pero eso ya tiene que ver más con la interfaz con los equipos, pueden ser analógicos o digitales. Pero en cuestiones mecánicas pueden ser lineales o rotativos. Ahora, algunos fabricantes también incluso determinan o recomiendan en sus manuales de operación dónde conectar ese transductor y qué tipo de transductor utilizar. Si no tengo esa información, lo que se recomienda es salir a campo, revisar ese interruptor que tengo y repito, analizar esa parte mecánica, ver qué partes mecánicas, a qué partes mecánicas tengo acceso como usuario y en dónde puedo conectar yo ese transductor. Nosotros ofrecemos kits de montaje que incluyen varias herramientas lo más flexibles posibles, puesto que sabemos es un mundo de interruptores, cada uno puede tener una configuración muy distinta uno del otro.
Y repito, lo que se recomienda es salir, ver si el fabricante no me dice dónde puedo conectarme, cualquier parte mecánica lo más cercana posible a los contactos principales. Si tengo acceso mecánico, si puedo hacer alguna conexión de mi transductor, entonces ahí conecto mi transductor. Ahora, normalmente esas partes expuestas donde yo puedo conectar mi transductor de movimiento, a veces no reflejan directamente el movimiento de los contactos principales. A lo que me refiero es que existe un factor de conversión, ¿cierto? Las partes mecánicas del interruptor incluyen engranajes, barras. Entonces, ese movimiento puede que yo necesite un factor de conversión que en ocasiones también es indicado por el fabricante. Y si no, repito, podemos regresar a ese caso donde decía yo tengo que elegir ese recorrido nominal si es que yo no tengo ni o la carrera o ese factor de conversión. Ok, pues muchas gracias, Daniel. Yo creo que por asunto de tiempo vamos a ya dando clausura a la sesión. De parte mía y todo el canal de Megan en la parte de Latinoamérica, no sé si Washington quieres agregar algo. Queremos darte las gracias por participar. Ojalá y toda esta información le haya sido de mucho beneficio y de luz en caso de que haya cierta oscuridad en el conocimiento de este tema. Nuevamente, las puertas siempre están abiertas, tienen la información de contacto de cada uno de nosotros. Muchos de ustedes, si no todos, conocen a su representante inmediato local que pueden contactarlo y ya abundar temas más específicos, tal vez de connotación comercial o, y por qué no, también cualquier consulta técnica que quisieran abundar de manera inmediata. Les invito, por favor, contáctenos a nosotros. Y nada, entonces creo que quedamos pendientes hacia la próxima sección. Sería la parte 2 de esta sesión de diagnósticos y pruebas de interruptores de mediana y alta tensión. Entonces, Washington. Claro que sí, Ariel. Por favor, a todos no se olviden de llenar esa última encuesta que aparecerá en la clausura del webinar. Para nosotros es muy importante la retroalimentación de ustedes. Muchas gracias por su participación. Daniel, muchas gracias. Te doy la palabra. No, igualmente agradecer a los asistentes y como dijo Ariel, como dijo Washington, estamos a su disposición y esperamos que esta información haya sido útil y quedamos con esas preguntas que vamos a mandar después. Karen, ¿tenés algo más adicional que compartir? No, es todo por el momento. Igual agradecer y estamos al tanto para las próximas sesiones. Ok. Bueno, pues demos como cerrada la sesión. Feliz resto del día a todos. Gracias igualmente, Ariel, y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.